Muy bien, en la siguiente video vamos a estar hablando sobre el artículo relacionado al Código Eléctrico Nacional que involucra la instalación eléctrica de transformadores. Me refiero al artículo 450 del NEC. Obviamente estamos hablando de su edición 2014, que es la actual vigente. Dentro de lo que son los transformadores, existen en su clasificación transformadores de aceite y transformadores secos. Aunque ambos tipos de transformadores se pueden utilizar de, de manera comercial e industrial en las acometidas, uno de los más gustados es el uso del transformador seco. El transformador seco con respecto al transformador de aceite tiene una serie de ventajas que incluyen desde la instalación, ¿verdad? Los transformadores secos tienen unas instalaciones eléctricas menos rigurosas y requieren menos construcción de obra gris. Esto porque al menos los transformadores de aceite, donde se vayan a ubicar, es necesario disponer de canales de desagüe y tanques o recipientes para, en el caso de derrames, que ahí vaya el líquido o el aceite de transformador. En el caso de los transformadores secos, no se tiene este problema, así que por eso es una de las razones más gustadas, aunque podríamos decir que puede haber un cierto nivel de diferencia en términos de eficiencia, pero aparte de eso, los transformadores secos van a tener una ventaja adicional, aparte del tipo de construcción necesaria para su instalación, la cual radica en que como son secos, digamos, el tipo de mantenimiento es un poco menor. Por ejemplo, los transformadores de aceite se recomienda que por lo menos una vez al año se le haga una prueba al aceite del transformador, dado de que este es un activo que debe comprar el cliente, es un activo caro, dependiendo de su tamaño, y obviamente es importante tenerlo en un plan de mantenimiento. Cuando es un transformador seco, entonces, repito, tenemos ventajas desde el punto de vista de la instalación y también desde el punto de vista de mantenimiento. Y como les comentaba, también hay un sacrificio ahí que, digamos, como no tienen un medio de enfriamiento como si lo tienen los de aceite, eh, en el caso de los secos, podemos encontrarlos con algún otro medio de enfriamiento, como por ejemplo aire forzado, y esto ayuda, digamos, a mantener la máquina lo más frío posible con tal de mantener una buena eficiencia del equipo. Muy bien, dentro de esta gama de transformadores, especialmente en términos de su voltaje secundario, vamos a ocupar que el equipo tenga niveles de tensión secundaria según los requerimientos de las cargas del cliente. Entonces aquí es importante hacer una evaluación sobre la lista de activos, la lista de equipo eléctrico que se necesita conectar. De esta forma podemos evaluar si tenemos que comprar transformadores con ciertos niveles de tensión del lado secundario. Obviamente el lado primario también es una prioridad. Para ello es necesario conocer cuál es el voltaje de distribución de la zona donde se encuentra el edificio, para saber, digamos, qué características técnicas hay que comprarlo en términos de su voltaje primario y su tensión secundaria. Muy bien. Existen también dentro de las posibilidades de los diseños eléctricos industriales y comerciales que no necesariamente se trabaje con una única acometida. eh, Puede hacer que, dependiendo de cómo se distribuyan las cargas, se necesite diseñar o realizar, mejor dicho, diseños paralelos o diseños de un mismo edificio, pero separados con sistemas de acometidas diferentes.
En este caso, es una característica importante de que para cada cometida vamos a ocupar un transformador, donde no necesariamente cuando se tengan diferentes acometidas, los voltajes secundarios del transformador son estrictamente iguales. Puede ser que tengamos un transformador para cargas de 480 voltios de línea, pero puede ser que tengamos otro transformador con tensiones de 208 voltios de línea, el cual nos daría acceso a tensiones de 120 voltios de fase, con la cual se estarían conectando muchos circuitos de uso general de tipo monofásico que puede requerir un comercio o una industria. Ahora bien, dentro de las características que tienen los transformadores, bueno, ya los transformadores ustedes tienen que haberlos estudiado en un curso como Electricidad 2, inclusive realizaron laboratorios con estos equipos, aunque eran de tipo didáctico, digamos, los laboratorios que se desarrollaron eh, son muy acorde a lo que realmente simboliza trabajar con un transformador de más potencia. Ahora bien, dentro de una de las características que tienen los transformadores es entonces recibir esa tensión primaria, que es una tensión elevada, es una tensión no adecuada para el uso de un usuario. Entonces la máquina lo que va a hacer es que recibe esa tensión y la baja a una tensión ya comercializada, ¿verdad? Ya una tensión más adecuada a los requerimientos de la carga que puede tener un usuario. Ahora bien, dentro de estas características de la carga, ustedes tienen que saber que dependiendo de la variación de la carga, dependiendo del factor de potencia de la carga, las cargas de tensión terminal de la máquina varía. Cuando una máquina está funcionando a plena carga, lo ideal es que, al menos en el caso de los transformadores, el secundario del transformador esté entregando una tensión nominal a las cargas. Es por ello que todos estos transformadores vienen provistos con una serie de taps o, digamos, lo que serían reguladores de voltaje. Estos reguladores de voltaje no es ni más ni menos que incrementos o disminuciones con respecto al valor nominal del número de vueltas que tenga la bobina del transformador, con tal de cambiar la relación voltaje primario y voltaje secundario en proporciones de 5% hacia arriba o 5% hacia abajo. Ahora bien, muchos de los taps de estas máquinas son de tipo manual, o sea, son máquinas que es necesario que estén desconectadas para poder hacer el ajuste manual del tap necesario del equipo y de esta forma poder conectar la carga y que cuando ésta esté conectada, la tensión que le llegue sea la tensión nominal que ocupa el equipo. Para ello es necesario, para saber exactamente cuál es el tap adecuado del transformador que vamos a instalar, cuál es el tap que debo fijar, para ello es necesario hacer un cálculo de porcentaje de regulación de tensión. Al menos en este curso de instalaciones no nos vamos a meter con ejercicios como ya ustedes lo hicieron en un curso como Laboratorio de Electricidad 2, donde ustedes estuvieron haciendo cálculos de porcentaje de regulación de tensión. Lo que sí quiero recalcar acá es lo que acabo de comentar, que al menos el cambiador manual de un transformador es necesario conocer cuál posición de tap es la que vamos a utilizar para fijarlo y ya después poder conectarlo. Por ejemplo, muchos transformadores de aceite, por ejemplo, tienen el cambiador de taps a lo interno sumergido en el aceite y no es recomendable, obviamente,
destaparlos, menos si están nuevos por asunto de garantía, ¿verdad? Destaparlos y manipularlos. No es algo que sea tan fácil de manipular en esos casos. Es por ello que es necesario saber qué tipo de regulación ocupo del TAP para que ya él venga regulado y sea cuestión simplemente de instalarlo. Muy bien. Entonces, ya sabemos que con el cambio de carga, el voltaje en los terminales del transformador, específicamente en el lado secundario, que es donde se conecta la carga, es aquí donde vamos a tener que estar al pendientes de que a la hora que la carga esté o que el transformador se esté utilizando en el momento de demanda máxima, ¿verdad? El, el transformador esté entregando al equipo el voltaje, su voltaje nominal. Como ya ustedes vieron en el curso, eh, una característica importante es la caída de tensión que tienen los circuitos. Desde que pasamos el alimentador principal, desde que vamos hacia los subalimentadores, llegamos a los ramales y terminamos en la carga, toda esa longitud de conductor ocasiona una caída de tensión. Entonces, una buena forma de controlar esa caída de tensión y asegurarnos de que la carga esté en el momento que se conecte la tensión nominal sería compensarlo también a través del uso de los taps del transformador. Muy bien. Dice, si el voltaje del transformador se reduce sin cambiar la razón de vueltas, los kilovoltamperios se reducen también porque la corriente no puede incrementarse para mantener constantes los kilovoltamperios. Aquí, ¿qué es lo que me están diciendo? Aquí lo que me están diciendo es, no estoy haciendo una regulación de los taps, estoy demandando la potencia nominal del transformador a una tensión muchísimo menor que la nominal. O sea, el voltaje terminal se me está cayendo mucho y eso está obligando a que la máquina incremente, ¿verdad? Esas características, lo cual no es bueno para el equipo. Entonces es importante lograr una buena regulación para un buen funcionamiento de las cargas y un buen funcionamiento del equipo. La impedancia es un dato que también ustedes saben o deberían de saber a estas alturas cómo se representa en los transformadores. La impedancia es una impedancia que típicamente se expresa en porcentaje. Dependiendo del fabricante, ¿verdad? Me va a decir, qué sé yo, un 5%, un 7%, un 8% de impedancia del transformador. La impedancia es un indicativo de la habilidad de entregar corriente de cortocircuito con un corto del lado de la carga. De hecho, vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de cortocircuito que la impedancia, al menos de un equipo como este, como los transformadores, la impedancia es un elemento que amortigua la corriente de cortocircuito. Ahora bien, ¿qué quiero decir? Entonces, si un transformador tiene una alta impedancia, quiere decir que va a tener una pérdida interna entre más alta sea, más considerable es. Ahora bien, hay un beneficio cuando la impedancia es alta. Cuando la impedancia es alta, quiere decir que me ayuda a amortiguar la corriente de cortocircuito, o sea, la corriente de cortocircuito va a estar minimizada, ¿verdad? Por el efecto de la impedancia. Entonces, muchas veces la impedancia no solamente hay que verla desde el punto de vista de pérdida del transformador, es un transformador con muchas pérdidas porque tiene una impedancia muy grande, sino que también el hecho de que tenga una impedancia muy grande me va a permitir amortiguar más la corriente de cortocircuito y que de esa forma eh, a la hora de seleccionar dispositivos de protección, sus capacidades de corriente de cortocircuito sean menores.
lo cual obviamente tendría beneficio económico a la hora de comprarlos. Muy bien. Vamos a ver qué más. Muy bien. Tiene una impedancia generalmente expresada en por ciento, como ya lo comenté, que es el porciento del voltaje nominal que se debe aplicar al primario para que se produzcan las corrientes nominales en el secundario en cortocircuito. Esta impedancia en porcentaje, voy a ponerlo acá, esta impedancia en porcentaje, recuerden la fórmula, voy a apuntarla acá, no está en la presentación, era la impedancia real del transformador. Ahora bien, el transformador tiene dos lados, ¿verdad? Tenemos el lado primario, entonces puede ser la impedancia real reflejada al lado primario entre la impedancia base. Ahora bien, la impedancia base, si estoy con la impedancia real al lado primario, la impedancia base es la impedancia base al lado primario. Ahora bien, si el circuito, perdón, me faltó multiplicarlo por 100. Ahora bien, si el dato está dado con la impedancia real, pero reflejada al lado secundario, entonces la impedancia base que se utiliza para sacar la impedancia en porcentaje es la impedancia base del lado secundario. Igual, como es un porcentaje, va por 100. Pero, ¿qué es impedancia base del lado primario? Impedancia base primario, recuerden que sería el voltaje primario del transformador al cuadrado entre la potencia del transformador. Y si es trifásico, la idea es que aquí podemos verlo de tipo monofásico. Entonces, de fase y de fase. Sería la potencia, si es trifásico, podemos sacarlo como la potencia evidente 3. También la del lado secundario, sería el voltaje secundario al cuadrado, ¿verdad? Entre la potencia monofásica del transformador. ¿Ok? Muy bien. Se supone que todos ese tipo de fórmulas ustedes las han visto ya en el curso de electricidad 2 y como les decía ya han hecho ejercicios con este tipo de fórmulas y analizando circuitos con transformadores. Muy bien, la regulación de voltaje indica cómo varía el voltaje secundario al pasar de carga desde cero hasta la nominal con el voltaje primario constante. La regulación de voltaje se expresa en por ciento y se calcula como voltaje sin carga menos voltaje a plena carga dividido entre voltaje a plena carga por 100. Esto, repito, es una fórmula que también tiene que haber visto en electricidad 2. Una baja regulación es deseable cuando el transformador suple cargas variables, especialmente si son sensibles a cambios de voltaje. Como puede verse, a mayor impedancia, mayor regulación y viceversa. Muy bien, ya que empezamos a hablar un poco sobre la potencia del equipo, que es algo donde muchas veces como profesionales dudamos, ¿verdad? Más cuando llevamos un diseño eléctrico donde hemos contemplado el diseño empezado desde el diseño de los ramales, vamos diseñando los subalimentadores, vamos diseñando hacia el alimentador, tomando en cuenta todo lo que serían los factores de demanda, ¿verdad? Todos los factores de demanda máxima, con tal de que no nos quede una instalación exageradamente sobredimensionada, ¿verdad? Con respecto a hacerla en base a la carga instalada. Pero una vez que llegamos a ese último conductor, que es o grupo de conductores, que es el alimentador principal, que obviamente es el que estaría en contacto con ese transformador principal, y obviamente ese transformador va a estar en contacto con la acometida de la empresa.
La pregunta sería ahora, bueno, ya conocemos la demanda máxima de ese alimentador principal, ya lo hemos venido calculando desde la carga hasta el conductor que alimenta todo, ¿verdad? Que es ese alimentador principal. Ahora bien, la pregunta es, kilovoltamperios nominales, ¿qué potencia debemos comprar de transformadores para mi instalación eléctrica? ¿Verdad? Como les decía al inicio, hay varias variables a tomar en cuenta. Si voy a comprar un transformador seco o de aceite, eh, qué niveles de taps tiene, ¿verdad? Eh, Existen los transformadores con reguladores o taps automáticos, solo que esos son transformadores que normalmente los vemos a nivel de transmisión de potencia, no tanto a nivel de baja tensión, ya a nivel comercial industrial. Ahí vemos principalmente son transformadores de tipo taps manuales. Muy bien, dice, la salida de potencia del transformador sin que se deteriore su aislamiento puede ser mayor o menor que los kilovoltamperios nominales, dependiendo de la temperatura ambiente y de los ciclos de carga. La carga que puede llevar un transformador se puede incrementar considerablemente si es autoenfriado o usa abanicos u otro equipo auxiliar de enfriamiento. Muy bien, más características a la hora de comprar un transformador. Muy bien, vamos a comprar un transformador de aceite, ¿verdad? O vamos a comprar un transformador seco. Si vamos a comprar un transformador de aceite, bueno, lo ocupamos que sea de aceite forzado, ¿verdad? Lo cual incrementa la potencia nominal según lo que diga la placa del motor. O lo vamos a comprar de aire forzado, o lo vamos a comprar de aceite y aire forzado. Ya esto sería una unidad muy grande. Ahora bien, vamos a comprarlo de un transformador seco, ¿verdad? Ahora bien, lo vamos a comprar seco con aire forzado. Cuando decimos aire forzado, quiere decir que el equipo, el transformador como tal, trae una serie de abanicos o abanico donde impulsa el aire, ¿verdad? Cuando enciende el abanico, aumentando la velocidad de transferencia de calor con tal de enfriar más rápido el equipo. Cuando un transformador tiene estas características, las, em, las características, digamos, la máquina eh, tiene capacidades diferentes, ¿verdad? Va a poder trabajar, digamos, de forma más prolongada, va a permitir más el arranque de motores, por ejemplo, etcétera, etcétera. Muy bien. Al determinar entonces la capacidad de un transformador y la vida media, hemos partido de los siguientes supuestos. El transformador tendrá carga continua nominal a voltaje nominal. O sea, vamos a suponer que este equipo se conecta a una carga y como ya sabemos, va a estar trabajando más de 3 horas ininterrumpidas. La temperatura media del aire de enfriamiento durante cualquier periodo de 24 horas es de 30 grados Celsius. La temperatura del aire de enfriamiento nunca excede 40 grados Celsius. ¿Okay? Algo muy importante también a considerar a la hora de poner a funcionar un transformador va a ser la altitud. La altitud es algo que afecta mucho el proceso de enfriamiento del equipo y por lo tanto afecta su rendimiento. Así que cuando el transformador va a trabajar en ciertas zonas a cierta altura, qué sé yo, más de 1000 metros sobre el nivel del mar, hay que tomar en cuenta algún factor de corrección en la capacidad de kilovoltamperios nominales del transformador, dado de que el proceso de enfriamiento de la máquina no es el adecuado debido a la densidad del aire. Muy bien, los kiloamperios nominales, dice, esta capacidad la determina básicamente con la máxima corriente del transformador sin que alcance una temperatura peligrosa. Y esta corriente no debe ser excedida. Los kiloamperios nominales dependen solo de esta corriente
cuando el voltaje aplicado es el nominal y bajo los tres preceptos dichos anteriormente y no depende del factor de potencia. Los kiloamperios que maneje el transformador, sin embargo, serán mayores o menores conforme el factor de potencia sea mayor o menor respectivamente. Al seleccionar su transformador para una aplicación particular debe tener unos kiloamperios nominales al menos iguales a las de la carga. Ahora bien, aquí quiero hacer una acotación con respecto a esta información que se está dando acá. Esta información no es buena, este primer párrafo no es una buena recomendación si dentro de la empresa tenemos un conjunto de motores y ellos son motores de mucha potencia. Por ejemplo, cuando tenemos motores grandes, y cuando digo grandes me refiero a motores de 50 caballos de fuerza, 100, 200, 300, 400 caballos de fuerza, etcétera. Estos motores, como ya ustedes saben, al momento del arranque tienen una corriente de arranque muy grande, ¿verdad? Y toda esa corriente, toda esa energía viene obviamente por las líneas de alimentación y obviamente toda la energía que utilice en el edificio, sea comercial o industrial, pasa por el transformador. Entonces, cuando tenemos esas características de que tenemos motores grandes o mucha cantidad de motores, ¿verdad? Es importante entonces considerar una capacidad de kiloamperios muy superior a los de demanda máxima que hemos calculado en ese alimentador principal. ¿Cuánto, se preguntarán ustedes, cuánto es lo adecuado de sobrediseño en la capacidad de potencia del transformador? Digamos que no hay un texto, no hay un párrafo, no hay una recomendación específica que tiene que ser 10, 15, 25, 30%, etcétera. No está eso escrito por ningún lado. Aquí va más o juega más es la experiencia, digamos, el tener la oportunidad de predecir un poco qué pasaría si lo compramos muy justo. Bueno, tenemos transformadores a un 10% de la capacidad nominal, etcétera. En fin, habría que evaluarlo. Ahora bien, hay un detalle interesante que es el siguiente. Cuando nosotros buscamos transformadores en los diferentes proveedores, estos transformadores están en una gama, ¿verdad? Entonces, ellos van a estar en una gama de potencias. Entonces, por decirles algo, digamos que la demanda máxima del alimentador dio, qué sé yo, digamos que la demanda máxima del alimentador dio eh, unos 550 kiloamperios. Esa fue la demanda máxima que dio. Una empresa mediana, entre mediana y pequeña, digamos, con una demanda máxima de 550 kiloamperios. Aquí alguien diría, de profe, podemos comprar, mandar a comprar un transformador de 600, ¿verdad? Y tenemos 10 kiloamperios de más, perdón, 50 kiloamperios de más, o podemos comprar uno de 650, o podemos comprar uno inclusive de más capacidad. Aquí a lo que voy o lo que quiero comentar es que muchas veces nosotros llegamos en el diseño a determinar esta demanda máxima. Y obviamente con esta demanda máxima podríamos ir a calcular el calibre del conductor de ese alimentador principal. Podríamos, ya después vamos a ver el por qué no se debe, ¿verdad? Seleccionarlo en base a esta demanda máxima. El asunto está en que aquí hay que tomar en cuenta de que muchos proveedores, la gama de potencias de las máquinas que distribuyen o que venden, hacen, después de cierta potencia, hacen brincos muy grandes. Por ejemplo,
Hay proveedores cuyo transformador después de 500 kilovoltamperios brinca hasta 750 kilovoltamperios, ¿verdad? Entonces, si tomamos en cuenta que ya tenemos una demanda máxima y alguien dice, profe, no, trabajemos con un 20% con respecto a la demanda máxima, vamos a mandar a comprar el transformador a un 20% de más. Eso nos llevaría a estar buscando un transformador de 660 kilovoltamperios. Pero repito, resulta que no, del proveedor que tenemos, el proveedor local o de los proveedores locales, resulta que no se fabrica el transformador que ocupamos en 660 kilovoltamperios. Entonces, en este caso, yo lo que les recomiendo es, si tienen motores muy grandes en el sistema o tienen muchos motores y el proceso es muy de arranque y pare de motores, donde muchas veces coincide el arranque de varios motores, es ahí donde es importante considerar una cierta, digamos, sobredimensionamiento en la capacidad del transformador. Qué sé yo, les puedo estar hablando de un 25% más, ¿verdad? O inclusive, dependiendo de lo que se tenga pensado para ese local, ese edificio, sea comercial o industrial, puede ser que inclusive la intención de seleccionar los kilovoltamperios del transformador que se va a comprar tenga otro sentido. Por ejemplo, puede suceder que se quiera comprar o se esté haciendo el diseño de una instalación eléctrica de un edificio que se espera que en pocos años la carga eléctrica crezca, ¿verdad? Entonces, si eso está plasmado en la bitácora, lo que se está hablando con el cliente, de lo que se va a diseñar, se puede planificar desde ya entonces que la instalación eléctrica va a tener una ampliación futura. Entonces, si se va a ampliar y vamos a aumentar la carga eléctrica, la idea es que el sistema esté, en ese caso, sobredimensionado para que cuando llegue el momento de aumentar más ramales, más alimentadores, esta alimentación principal esté con la capacidad de soportar esa nueva carga que se va a instalar. Pero eso, ¿quién lo sabe? Eso solamente lo sabe el cliente, ¿verdad? Es muy difícil que el ingeniero sepa eso, ¿verdad? Por eso es importante lo que hemos hablado desde que empezamos el curso, la bitácora del proyecto, lo que se firma en las hojas de lo que se estaba planificando, de lo que será ese diseño. Eso es sumamente importante y como profesionales nunca podemos perderlo de vista, especialmente porque si no se toma en consideración una ampliación futura, se realiza la obra, se hace la instalación eléctrica según los planos que hemos diseñado y resulta que en menos de 5 años la carga ha crecido un 20, un 30% y nunca se consideró en el diseño. Existen problemas, si un pronto a otro sucede algo, un incendio o alguna anomalía con la instalación eléctrica, entonces ahí, digamos, uno de los que estaría en problemas por implicaciones legales en el diseño o en la inspección de la obra sería propiamente el profesional que haya diseñado y haya inspeccionado la obra. Entonces, hay que estar muy claros con este tipo de cosas, ¿verdad? Y estamos en una zona importante que es la zona de seleccionar un equipo, ¿verdad? Que nos va a permitir o no el incrementar la carga en un futuro. Muy bien. Al seleccionar un transformador, entonces, para una aplicación particular debe tener unos kiloamperios nominales al menos iguales a la carga. Como les decía, un buen criterio seguido por muchos expertos para seleccionar transformadores que alimentan motores es disponer 1 kilovolamperio por HP. Recuerden que un HP de potencia de motor equivale a 746 watts, o sea, 0.746 kilowatts. Ahora bien, el hecho de considerarlo como 1 kilovolamperio, estamos considerando que esa es la potencia eléctrica de entrada. Claro, esto es una regla de dedo. Es una regla de dedo.
Dice, pero es conveniente que calculemos 1.25 kilovoltamperios por HP. Ok, ¿por qué estas características y por qué estas reglas de dedo, verdad? Al menos 1.25 cuando el motor es superior a 5 caballos de fuerza. Bueno, va un poco relacionado con respecto a lo que es la corriente de arranque. Ya sabemos que a más potencia del motor, más corriente y obviamente la corriente de arranque es mayor. Entonces, una buena regla de dedo es que cuando estamos sacando un estimado de las características, al menos a nivel de motores, sería considerar esas reglas de dedo. Ahora bien, se supone que nosotros estamos haciendo un diseño eléctrico donde hemos venido trabajando con todos los equipos que van a estar instalados simultáneamente, o sea, en demanda máxima, y venimos calculando. Obviamente, si ya venimos haciendo un cálculo fino, como es el diseño eléctrico, estas reglas de dedo quedan de lado. Digamos que estas reglas de dedo se quedan como cuando vamos a hacer una valoración rápida, nos tenemos los planos y tenemos ¿cómo es que se llama? Una lista de activos sobre los tipos de motores y podemos ir viendo rápidamente haciendo una valoración con respecto a la capacidad nominal del transformador. Otro aspecto a considerar a la hora de comprar un transformador es la frecuencia, ¿verdad? Recuerden que en el mundo tenemos eh, dos frecuencias claramente definidas que son los 50 Hz y 60 Hz. Obviamente, si es para nuestro medio, estamos hablando de que es una frecuencia que interesa a nivel de Costa Rica, por lo tanto, el transformador que se compre tiene que ser de 60 Hz. Que no les pase que están mandando a traer un transformador, está tardando un montón de tiempo en llegar y cuando llegan se dan la sorpresa de que mandaron a comprar un transformador de 50 Hz. Que eso no les pase nunca. Siempre es importante cuando se va a comprar un equipo dar todas las especificaciones técnicas de lo que se quiere comprar. El número de fases, obviamente si vamos a ocupar que sea un transformador monofásico, si es un trifásico, si es un monofásico o son monofásicos, recuerden que podemos estar formando bancos de transformadores, haciendo conexiones deltas y estrellas entre primarios y secundarios según sea lo que se necesita a nivel de tensión. Otro aspecto importante a la hora de considerar la compra de un transformador es el ruido. Los transformadores que requieren bajo nivel de ruido para escuelas, librerías, hospitales, iglesias. Los transformadores en su funcionamiento generalmente tienen un zumbido, ¿verdad? No sé si han tenido la oportunidad de escuchar el zumbido de un transformador. Algunas veces cuando vamos o pasamos por la calle y hay un transformador de poste, puede hacer que hayamos notado ese zumbido, ¿verdad? Bueno, este nivel de ruido es algo a considerar también a la hora de comprar un transformador. Los transformadores pueden venir lo suficientemente encapsulados como para reducir bastante este tipo de vibración o zumbido. La temperatura nominal. Entonces los transformadores secos se diseñan en varios tipos de aislamientos en sus bobinas. La clasificación del transformador y su capacidad depende de los límites de temperatura del aislamiento empleado. Podemos resumir como sigue. Aquí vemos las diferentes clases de temperaturas máximas que soporta el aislamiento. Digamos, tenemos aislamientos clase 105, 150, 185, clase 220. Aquí vemos en toda la tabla información con respecto a temperatura ambiente no mayor a 40 grados, o sea, cuál es el tipo de temperatura que se recomienda de ambiente para la instalación de este tipo de clase de aislamiento de transformador. La elevación máxima de temperatura media, cuál es el tamaño más usado, o sea, cuáles son las características de potencia que se fabrican según la clase de aislamiento. En fin, hay varias consideraciones que incluso siendo secos, ¿verdad? Tenemos que considerar la clase de aislamiento, ¿verdad? Obviamente eso influye en el costo,
¿verdad? Va a influir en el costo del transformador, pero es importante considerar todo según el ambiente de trabajo donde vaya a estar ese transformador. Ya para este tipo de nivel de detalle, no hay como consultar al fabricante propiamente. Uno puede dar las especificaciones del lugar donde va a estar, como les decía, altitud, temperatura máxima promedio, porcentaje de humedad, etcétera, etcétera. Y de esa forma, digamos, con los productos que tenga el proveedor a su disposición, puede ayudarnos a hacer una buena selección a la hora de comprar un transformador seco. Muy bien, toda esta parte aquí habla sobre esos tipos de clases de aislamiento, ¿verdad? Y las características que hay que tomar en cuenta. Eh, muy bien, con respecto a lo que es sobrecarga, los transformadores que trabajan con carga nominal o cerca de su valor trabajan más calientes y están más expuestos a fallas de aislamiento. Al seleccionar un transformador, considere los siguientes. Un transformador de un tamaño mayor, digamos un 25%, por ejemplo, le permitirá afrontar algún incremento en la carga y le asegurará una operación más segura. O sea, puede suceder que hay ciertos procesos productivos donde se tenga una demanda máxima en ciertas horas del día, pero no es una demanda máxima constante. Entonces, hay ciertos transformadores que, digamos, pueden permitirnos un cierto porcentaje de aumento de temperatura, especialmente si el transformador trae algún medio de enfriamiento forzado. O sea, si es de aceite, si trae aceite forzado, aire forzado, o si es seco y trae aire forzado. Entonces, este tipo de características de transformadores nos permite tener incrementos de sobrecarga temporales en el uso del equipo. Con respecto a lo que es temperatura nominal, dice, sobre el ciclo de trabajo, un transformador puede operar al 100% de carga 24 horas del día, 7 días de la semana, o el mismo transformador puede tener una carga menor en toda la semana o parte de la misma. O sea, eso no hay problema. Los niveles de carga y los ciclos en que trabaja el transformador pueden variar ampliamente, pero conociendo estas variaciones podemos tomarlas en cuenta a la hora de la selección, como les decía. Esto va a depender, estos ciclos de trabajo van a depender de ciclos productivos, ciclos de requerimientos de energía eléctrica que obviamente pasan por el transformador. La temperatura ambiente, tanto promedio como máxima, debe ser tomada como un factor determinante al momento de seleccionar el transformador. Ya se los había comentado. Y por último, digamos, al menos en esta parte también, y que no he conversado hasta el momento, es de la eficiencia del transformador. El transformador, digamos, con respecto a la eficiencia, el transformador es una de las máquinas eléctricas más eficientes. Si las comparamos con las máquinas rotativas, por ejemplo, los transformadores van a ser muy eficientes. Ahora bien, el transformador es muy eficiente cuando tenemos una transferencia de potencia activa y no tanto así de potencia reactiva. Entonces, esa eficiencia se ve afectada, digámoslo así, cuando tenemos esas características de factor de potencia a la cual está entregando energía el transformador. Dice, la diferencia de costos de un transformador más eficiente con uno menos eficiente se amortiguará cada vez más rápido conforme aumenten los costos de la energía. Tomamos en cuenta que más pérdidas producen más temperaturas para la misma carga, disminuyendo la vida útil. Creo que ya les había comentado cuando hicimos la tarea, cuando se hizo la tarea de tarifas eléctricas, que la eficiencia, las pérdidas de eficiencia de un transformador hay que pagarlas en la facturación eléctrica. Por ejemplo,
Si el medidor de la empresa está en el lado primario del transformador, obviamente ahí ya está incluida en esa medición las pérdidas del transformador. O sea, esa pérdida, ese efecto Joule de calentamiento del equipo, ahí está tomado en cuenta. Ahora bien, si el medidor está al lado secundario, entonces no se está registrando la pérdida del transformador en ese caso. Por lo tanto, en la facturación eléctrica del edificio vamos a encontrar un rubro que se dice, digamos, es un rubro en colones que dice medición secundaria. Eso quiere decir que ahí se está cobrando ese monto, es el monto que se está cobrando por la eficiencia del transformador. Ahora bien, entonces, lo que quiero dar a entender es que dentro de lo que es el mercado, también vamos a encontrar diferentes eficiencias en la fabricación de un transformador. O sea, podemos tener un transformador de las mismas características técnicas, frecuencias, voltajes primarios, secundarios, potencia del transformador, pero con diferentes eficiencias. Obviamente, entre mejor sean los materiales con el que está construido el transformador, o sea, entre más eficiente es, más caro va a ser comparado con otro de las mismas características eléctricas. Ahora bien, buscando lo que sería el valor del dinero en el tiempo, esa mayor inversión en el tiempo cero con un transformador de más eficiencia, hay que ver si, y es casi un hecho de que si lo analizamos en el tiempo de vida útil de este equipo, que generalmente son equipos que duran más de 20 años, ¿verdad? Vamos a encontrar que se tiene un beneficio económico, ¿verdad? Con respecto a lo que es el pago de la energía a lo largo de los años. Entonces, no desprecien, digamos, también a la hora de seleccionar un transformador, el tomar en cuenta, el tomar en cuenta las eficiencias, porque puede ser un rubro importante a lo largo de los años, en términos económicos. Como les decía, existen diferentes tipos de clases de aislamiento de los transformadores. Esto lo voy a dejar un poco acá con respecto a lo que son clases de aislamientos. Ustedes pueden hacerle una lectura a esta parte, ¿verdad? Muy bien. Pasemos a esto otro. Aunque ya lo he hablado bastante, ¿verdad? El proceso de selección hasta el momento en este video, aquí les queda, digamos, una diapositiva más donde se concentra todo, ¿verdad? Lo que hemos venido hablando referente a los voltajes, las frecuencias, el número de fases, la eficiencia también, tomar en cuenta si va a arrancar o no con es un transformador que va a estar con arranque de muchos motores, ¿verdad? Y de muchos caballos de fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos detalles son importantes a la hora de determinar una buena capacidad del transformador. Ahora bien, cuando se compra un transformador o se va a hacer uso de un transformador en una empresa donde típicamente es trifásico, hay que tomar en cuenta, como les decía, que en ellas siempre van a haber cargas de tipo monofásica y cargas trifásicas. Dependiendo de cómo se haga la planificación, el diseño eléctrico, vamos a ocupar algún tipo particular de transformador referente a si es trifásico, si es un banco y obviamente los niveles de tensión. Como ya les comenté, muchas veces hay mucha variabilidad de voltajes y eso me obliga a pensar en dos acometidas o inclusive la otra sería pensar en una única acometida con un transformador principal y contar internamente con un transformador secundario, ¿verdad? Un transformador secundario, o sea, va a estar en un subalimentador dedicado a un tablero con cargas con un nivel de tensión diferente a la tensión
secundaria del transformador principal. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un transformador principal cuya tensión secundaria es 480 a 277 voltios, aquí lo que va a pasar es que si dentro de la empresa tenemos o ocupamos conectar cargas de 120 voltios, no tenemos cómo conectarlo. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso con las cargas de 120 voltios? Dado de que en cualquier lugar, sea edificio comercial, edificio industrial, ¿verdad? Vamos a ocupar toma corrientes de 120 voltios porque siempre vamos a tener que conectar cargas ahí. Entonces, una opción es, repito, tener una doble acometida según los voltajes para satisfacer todos los voltajes de las cargas, o una sola acometida con un transformador principal que internamente cuente con un transformador más pequeño secundario para las otras cargas del otro nivel de tensión. Ok. Muy bien. Entonces, como les decía, toda esta parte ya lo hemos hablado un poco con respecto a la selección del transformador. Vamos a irlo avanzando. Muy bien. Vamos con esta parte. Dice, utilización de las tablas de corriente a plena carga de transformadores. Dice, para la utilización de estas tablas se debe tomar en cuenta lo siguiente. Si los motores arrancan más de una vez en una hora, se debe de incrementar los kilovoltamperios requeridos por el transformador en un 20%. Todo esto que aparece aquí, repito, es a nivel recomendativo. Digamos, como ya les comenté anteriormente, también puede existir una posibilidad de ampliación, entonces no necesariamente se esté ocupando un 20%, sino un transformador con un 40% más con respecto a la demanda máxima que se tenga del sistema. Dice. B, si el factor de servicio del motor es mayor a 1, se aumenta proporcionalmente el amperaje a plena carga. Por ejemplo, si el factor de servicio es 110, se incrementa el amperaje a plena carga en un 10%. Para condiciones ambientales en donde se excede los 40 grados Celsius, se ajustan los kilovoltamperios a plena carga del transformador en 8% por cada 10 grados sobre los 40 grados Celsius. ¿Verdad? Este es un detalle interesante de ajuste, ¿verdad? Cuando tenemos condiciones ambientales extremas, ¿verdad? Niveles de temperatura muy altos. Bien, D dice para aplicaciones en lugares sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar, como les decía, aquí está la regla, digamos, dice los kilovoltamperios de placa al transformador se aumentan en un 0.4% cada 100 metros sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar. Esto asegura que el transformador tendrá un adecuado enfriamiento por convención. ¿Ok? Entonces lo que me está diciendo es que si yo sobrepaso los 1000 metros, ¿verdad? Entonces ahí debo incrementar por lo menos en un 4% los kilovoltamperios de placa del transformador. Como les decía, a cierto punto, la, los fabricantes empiezan, especialmente entre más potencia sean, los fabricantes empiezan a fabricar estas máquinas con brincos muy grandes en términos de potencia. Y aquí estamos hablando en términos porcentuales muy pequeños. Entonces, pero sí es importante tomar en cuenta, especialmente si estamos comprando un transformador con capacidades muy similares a las demandadas por la carga, y resulta que aparte de eso le sumamos que va a estar operando a altitudes superiores a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, importante considerar eso para ver si es necesario brincar en el siguiente escalón de opciones de potencia de transformadores que se vende o que vende el fabricante. Muy bien. Aquí hemos hablado en términos generales, como ya les comenté, algunas cosas las he pasado
muy rápido, digamos, especialmente la parte de aislamiento, ya eso es muy particular, dependiendo de dónde lo vayan a instalar y qué beneficio, pero todo eso es mejor que lo investiguen propiamente con la información del fabricante. Hay algunos artículos aquí del código que me interesa mucho que queden muy claros. Espero que ustedes los puedan desarrollar en el proyecto, ¿verdad? Y no haya ningún problema. Antes de ver esta tabla, permítame sacar la presentación. Disculpen un momento. Bueno, no es necesario que saque la presentación. Permítame un espacio acá. Lo que quiero hacer es agregar una diapositiva en blanco porque antes de ver esta tabla me interesa hacer una aclaración importante con respecto al diseño eléctrico en esta parte. Voy a devolverme aquí tengo la diapositiva en blanco ya. Lo que quiero comentar es lo siguiente. Vean, aquí quiero retroceder un poco con la materia que hemos visto anteriormente relacionado con el diseño de alimentadores que involucran motores. El asunto es el siguiente. Por ejemplo, supongamos un caso de un diseño donde tengamos una serie de ramales. Tenemos una serie de ramales y en estos ramales tenemos motores. ¿Ok? Voy a dibujarlos de esta forma. No es la forma correcta, sino que de hacerle el unifilar, pero sí me permite que ustedes lo interpreten, que todos estos son motores. Digamos que aquí hay otro tipo de cargas. Digamos que aquí hay otro tipo de cargas que no necesariamente son motores, digamos que esos son cargas estáticas. Ok, no estoy poniendo un montón de cosas, no estoy poniendo sobrecargas, ni contactores, ni disyuntores, ni nada de eso. Simplemente quiero hacer una representación muy rápida para exponerles el siguiente punto. Aquí vamos a tener un transformador, obviamente va a tener ciertas conexiones, qué sé yo, digamos que es delta estrella, supongamos. Pero es un transformador trifásico. Muy bien. Aquí lo que quiero exponerles es lo siguiente. Este transformador se va a comprar con una capacidad de potencia según el fabricante. O sea, su placa característica dice una potencia. Ahora bien, cuando nosotros venimos haciendo todo este diseño, para seleccionar este cable, hemos aprendido que lo vamos a hacer en base a la demanda máxima. O sea, aquí tenemos carga instalada. Va a haber factores de demanda y aquí tenemos demanda máxima. Ahora bien, en este punto lo que sucede es que puede hacer que a ustedes se les confunda cómo tienen que hacer para seleccionar el calibre de este conductor. ¿Cómo se hace con el calibre de este conductor? Según habíamos visto en las clases anteriores, nosotros tenemos que agarrar la corriente del motor más grande. Entonces, esta ahí aquí, se me hace una doble línea. Esta corriente, visto desde acá, desde la carga, era la corriente del motor más grande, ¿verdad? Más la suma de los demás motores, de la corriente de los otros motores, ajá, más, eh, perdón, aquí era la corriente del motor más grande por 1.25
más la suma de los otros motores, más las corrientes de las otras cargas no continuas, ¿verdad? Que hubieran, más 1.25% las corrientes de las cargas continuas. Obviamente estas cargas, estas que estoy poniendo acá, son cargas que no son cargas de motores. Entonces más o menos por ahí viene y encontramos esta corriente. ¿Ok? Pero resulta que a lo que acabamos de hablar al inicio y toda esta parte que hemos hablado del video, en lo que es la selección del transformador, hemos dicho que dependiendo de cuántos sean estos motores, va a hacer ¿cómo es que se llama? Va a ser conveniente comprar el transformador de una capacidad mayor. Hemos hablado que una posibilidad es de esta demanda máxima, ¿verdad? Aplicar algún factor, qué sé yo, un 25% más, por decir algo. ¿Ok? Ahora bien, puede ser que por asuntos de ampliación, ¿verdad? Resulta que convenga, no, esto sería muy alto, convenga comprarlo a una capacidad todavía mayor. En fin, el asunto es que este cable, digamos aquí, alimentador principal, que es el cable que iría conectado al secundario del transformador, estaría mal diseñado si lo hacemos bajo este criterio. ¿Por qué? Porque si estamos aumentando la capacidad del transformador, si despejamos la corriente, aplicamos fórmulas de potencia, que la potencia es igual a raíz de 3 V de línea y de línea, vamos a encontrar que esta corriente es muy superior a la que hemos hecho posiblemente con este cálculo. ¿Ok? Eso no quiere decir que no haya que hacerlo, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y es necesario porque ocupamos conocer cuál es la demanda máxima, ¿verdad? Se supone que aquí todo esto está tomado en cuenta dado la demanda máxima. Ahora bien, entonces, eh, ¿cuál es el punto? El punto está aquí en que eh, nosotros tenemos que diseñar tanto la selección del cable primario como el cable secundario del transformador en base a la potencia del transformador. Si suponemos que el transformador va a estar trabajando en una condición de carga continua, ¿verdad? Entonces, conviene de esta potencia del transformador, desde esta potencia del transformador, a la hora de calcular la corriente, conviene que la corriente que hemos calculado aquí, ¿verdad? La corriente de línea, a la hora de calcular la corriente para la selección del cable, ¿verdad? Sea la corriente de línea multiplicada por 1.25 para considerar el efecto de carga continua en el uso de los cables del transformador. Muy bien. Entonces, esa aclaración sí quería hacerla porque al menos no está en la presentación y cuando están haciendo el proyecto, muchas veces cometen el error de que, perfecto, vienen sacando demanda máxima de todo, ya van diseñando esto y el aumentador principal diseñan en base a la demanda máxima, pero compran uno más grande, ¿verdad? Compran el transformador más grande, ¿verdad? Lo hacen en base a la demanda máxima y resulta que el cable les quedó en base a este y el transformador es de más potencia, o sea, el transformador estaría limitado a que nunca se puede alcanzar su condición nominal por una capacidad de corriente del cable secundario del transformador, ¿verdad? Entonces, importante tomarlo en cuenta. Repito, la selección tanto del cable primario como del cable secundario, mi recomendación es hacerlo al 125% de la corriente secundario en base a la potencia nominal del transformador y el otro en base a
al 125% la corriente nominal primaria del transformador. Y ahí no hay ningún problema. El transformador puede trabajar en su condición nominal. Puede trabajar inclusive si es un transformador que acepta sobrecarga, puede trabajar en sobrecarga y no hay ningún problema con el diseño de los conductores principales, primario y secundario de ese sistema. Muy bien. Lo otro que quería ver está relacionado con lo que es el NEC 450.3. El NEC 450.3 dice protección contra sobrecorrientes de transformadores de más de 1000 voltios nominales. ¿Ok? Entonces, transformadores de más de 1000 voltios nominales, vamos a utilizar la tabla que aparece acá en ese NEC 450.3. Como ven, esa tabla me habla de estos transformadores de más de 1000 voltios. No solamente esa tabla vamos a encontrar en el NEC referente a la selección de protecciones. Ahorita vamos a ver otras que aparecen ahí. Estoy buscándola aquí propiamente en el NEC 430.3a. Esta tabla dice valores nominales o ajustes máximos de la protección contra sobrecorriente para transformadores de más de 1000 voltios como porcentaje de la corriente nominal del transformador. Vean que debemos conocer la potencia nominal del transformador para poder conocer su corriente nominal y de esta forma poder hacer la correcta selección de la protección contra sobrecorriente de este equipo. Ahora bien, hay limitaciones del lugar. Tenemos, si el transformador va en cualquier lugar, ¿cuáles son los transformadores que van en cualquier lugar? Es prácticamente los secos. ¿Cuáles transformadores van en lugares supervisados? Muchas veces en estos caen todos los transformadores de aceite. Entonces, si son transformadores de aceite, seguimos todos estos criterios. Si es transformadores secos, seguimos estos otros criterios. En el caso de transformadores de más de 1000 voltios, y aquí quiero hacer una característica importante, que a qué se refiere transformadores de más de 1000 voltios. Voy a utilizar una otra diapositiva en blanco, permítame acá, para hacer una aclaración más. Estoy agregándola, ya la agregué y la tengo después de esta. Muy bien. La aclaración que quiero hacer es la siguiente. Igual, ahí me disculpan que haga esquemas tan simplificados, pero en este momento lo que me interesa es que ustedes me entiendan a qué es lo que me refiero al menos con esta tabla. ¿Qué es un transformador de más de 1000 voltios? ¿Verdad? Por ejemplo, un transformador de tipo comercial e industrial principal, el lado primario posiblemente sea de más de 1000 voltios. Si estamos en una red de distribución, esto posiblemente sea 34.5 kilovoltios y digamos que aquí estamos trabajando con un transformador de 480 voltios. Como estamos trabajando con un transformador de 480 voltios, resulta que el primario es de más de 1000 voltios, pero el secundario es menos de 1000 voltios. Pero al menos este transformador sus protecciones trabajan en base a la tabla que acabamos de ver, la 450.3a. Ahora bien, resulta que yo ocupo conectar dentro de la empresa, necesito conectar cargas de 120 voltios. Entonces, qué sé yo, esto conecta motores cuya tensión es 480 voltios, pero ocupo aquí algunas cargas de 120 voltios. Ahora bien, no puedo abastecerlas con este transformador. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no tenemos una segunda cometida que me dé este nivel de tensión,
una opción es utilizar un transformador secundario, como yo ya lo había especificado. Si utilizo un transformador secundario, entonces estoy hablando que el lado primario de este transformador es 480 voltios y el lado secundario es, qué sé yo, si es trifásico, digamos que este es 208, veámoslo acá, 208, 120 voltios. Entonces de aquí saco el 120. Como pueden ver, tanto el primario como el secundario son de menos de 1000 voltios. Entonces, las protecciones de este no se pueden hacer en base a la tabla que acabamos de ver. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, ya podemos entender un poco más el uso de esta tabla. Entonces, el lado primario va a estar sobre los 1000 voltios y el lado secundario puede hacer que tengamos un transformador de más de 1000 voltios o menos de 1000 voltios, ¿verdad? Como el caso que acabo de poner, de 34.5 el lado primario y 480 voltios el lado secundario. Entonces, por ejemplo, si es el ejemplo que acabo de poner, entonces, bueno, al menos dice aquí, impedancia nominal del transformador. Si la impedancia no es no más de 6%, entonces trabajamos bajo esta línea. Si es más de 6% y no más de 10%, trabajamos en esta otra línea. Entonces, supone que los transformadores andan al menos con estos niveles de impedancia. Entonces, menos de 100, venimos por acá. Entonces, si vamos a utilizar un breaker de protección al lado primario, entonces sería de 600% en base a la corriente nominal primaria. Si es un fusible, sería en base a 300% de la corriente nominal primaria. Y el lado secundario, vamos aquí con la protección secundaria, si es un breaker o fusible, sería al 125% de la corriente nominal secundaria o 125% de la corriente nominal secundaria si estamos en este otro rango. Y obviamente así se interpreta igual en el caso de ser un transformador de esas otras características. Muy bien, pero tal vez ustedes se preguntan, ¿y cómo se protege este? ¿Qué niveles de protección tiene este? Muy bien, ese lo veremos entonces más adelante cuando veamos la tabla 450.3b. Muy bien, algo importante, aquí se los dejo, estas son las notas que tiene la tabla 450.3a. Es importante que lean todas esas notas ahí. Aquí se las dejé en esta diapositiva, pero repito, háganle una buena lectura para que vean los detalles. Siempre todas las notas que están a los pies de las páginas del código son sumamente importantes, dan información muy importante que siempre es importante considerar. Muy bien, como les decía, al menos aquí tengo una imagen del handbook donde vemos ya un poco el uso de esas protecciones, al menos cuando el transformador es de más de 1000 voltios, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí tenemos un ejemplo. Esto es una imagen del handbook NEC 2014. Otra posibilidad, recuerde que se puede usar eh, ¿cómo es que se llama? Un interruptor automático o un fusible, ¿verdad? Entonces aquí están, he agregado imágenes para que sean de forma complementaria a lo que se venía viendo ahí en la tabla. Ok, entonces dice, los transformadores de más de 1000 voltios nominales deben tener dispositivos de protección en el primario y en el secundario de capacidad nominal no mayor a la de la corriente nominal del transformador, tal como lo establece la tabla 453A del NEC. Cuando la condición de mantenimiento y supervisión asegure que las instalaciones de transformadores son revisadas periódicamente, el NEC permite instalar dispositivos de protección contra sobrecorriente, como se establece a continuación.
Protección primaria del transformador. Todos los transformadores de más de 1000 voltios nominales deben ir protegidos con un dispositivo individual de protección contra sobrecorriente en el primario. Cuando se utilice fusible, la capacidad continua de corriente no debe exceder el 250% de la corriente nominal primaria del transformador. Cuando se utilice interruptores automáticos o fusibles electrónicos, deben estar ajustados a no más de 300% de la corriente nominal primaria del transformador. Protección primaria y secundaria del transformador. Cuando un transformador de más de 1000 voltios nominales tenga un dispositivo de protección contra sobrecorriente en el secundario y el valor nominal no sobrepasa los datos de la tabla 453A o un transformador esté equipado con un dispositivo de protección térmica y contra sobrecargas instaladas por el fabricante, no se requiere instalar protección contra sobrecorriente del primario, siempre que el dispositivo de sobrecorrientes del circuito de suministro al lado primario tenga una corriente nominal no superior a los de la tabla 453A. Entonces puede hacer que muchas veces vengan o se compren transformadores que ya vengan con ciertas protecciones desde fábrica. Entonces podríamos considerarlas según se cumpla como lo acabamos de leer. Muy bien, vamos con el caso de protección contra sobrecorrientes de transformadores de menos de 1000 voltios. Ok, entonces en este caso, menos de 1000 voltios, dice que vamos a tener protección primaria, protección secundaria. Ahora bien, el método de protección dice, si vamos a hacer protección del primario únicamente, o si vamos a hacer protección del primario y del secundario. Igual, vienen una serie de notas de pie de página que, repito, es importante que ustedes las lean, ¿verdad? Para que ustedes puedan estar al tanto de todos los detalles, porque, repito, nuevamente, hay información siempre importante en todas las tablas del NEC. No podemos omitir las notas al pie de cada una de las páginas. Muy bien, dentro de lo que es la protección primaria, entonces tenemos, en el caso de corrientes de 9 amperios o más, iría el 125% de la corriente, ¿cómo es que se llama? De la corriente nominal. Obviamente la corriente nominal primaria. Dice acá, corriente de menos de 9 amperios, ¿verdad? Entonces iría el 167% de esa corriente nominal. Corriente de menos de 2 amperios iría el 300%. Y como estamos con, que al menos en este caso, no, digamos, no se está haciendo estrictamente necesario ponerle protección secundaria. Entonces, en este caso, no requerida, no requerida. Ahora bien, si como diseñadores decidimos que, aunque es un transformador de menos de 1000 voltios, vamos a considerar protección tanto primario como secundario, entonces si tenemos protección en ambos lados, muy bien, entonces cambian un poco las características, al menos cuando es de corriente al lado primario de más de 9 amperios, ¿verdad? Ya no sería 125, sino 250. Recuerde que eso se hace considerando que el lado secundario lo estamos protegiendo también. Muy bien, entonces, al menos en el lado, si la corriente es de menos de 9 amperios, sería al 250%. Si la corriente es de menos de 2 amperios, igual al 250%. Y en el caso del lado secundario, corrientes de más de 9 amperios, iría al 125% de la corriente nominal secundaria. Y si es de menos de 9 amperios, iría al 167% de la corriente nominal secundaria. Muy bien, aquí tenemos algún ejemplo. Como les decía, estos son transformadores que están ya en los alimentadores. Existe un transformador principal y muchas veces estos son transformadores secundarios que van a alimentar ciertos tableros dedicados para ciertas cargas a otros niveles de tensión que normalmente no pueda suplir el transformador principal. Aquí tenemos el caso cuando solamente está protegido del lado primario y tenemos esta otra imagen que también es del handbook cuando está protegido. Hemos decidido agregar protección tanto al primario como al secundario.
Muy bien. Aquí viene un poco lo que acabamos de ver con las tablas. Voy a pasar esto rápido porque es repetitivo, es de lo que acabamos de hablar, son los mismos porcentajes. Muy bien, son los mismos porcentajes que hemos hablado ahí. Muy bien, eso sería la presentación de esta parte de transformadores. Como pudieron ver, fue algo muy rápido. Fue inicialmente haciendo un recuento de lo que hemos hablado. Es básicamente un poco de cómo se selecciona detalles importantísimos como considerar los niveles de voltaje del proveedor en la zona de distribución. Tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer qué voltaje ocupan nuestras cargas. Obviamente, cuando se mande a comprar, especificar la frecuencia del equipo. Es importante considerar los niveles de ruido. Es importante considerar obviamente la potencia, considerando que existan motores o muchos motores dentro de la empresa. Hay que considerar la potencia también desde el punto de vista si se va a considerar ampliaciones futuras. Em, como les decía, también importante la eficiencia, el hecho de comprar un transformador, así sea dos puntos arriba más de eficiencia con respecto a otro equivalente, puede hacer que ese con 2 puntos arriba más de eficiencia a lo largo de los años en su vida útil en el funcionamiento represente un ahorro importante en términos de energía en toda su vida útil. Y como ya hemos visto, al menos aquí en el NEC, digamos, la parte 450 del código, no es muy grande, es en realidad son pocas páginas. Y aquí, digamos, lo que sí dejé un poco de lado fueron las características de bóveda de transformadores que se utilizan mucho, especialmente cuando el transformador es de aceite, pero eso les queda a ustedes como lectura complementaria del curso, ¿verdad? Leer todo el capítulo, todos los artículos 450, que va desde la página eh, final de la página 358 hasta la página 366. Entonces, ahí lo pueden chequear, lo pueden revisar en el NEC. Por el momento, eso sería todo en este video. Espero que les haya quedado claro. Cualquier consulta, en la próxima clase estaríamos abarcándolo, ¿verdad? Estaríamos viéndolo acá con la intención de, si algo no quedó claro, entonces detallarlo un poquito más. Pero ya sería continuar entonces en la próxima clase con el siguiente tema. Muchas gracias.